¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Aquí reunidos en nuestra primer sesión de acercamiento a la Biblia. Estaba tratando de conectarme por la computadora, pero me presentó así muchas dificultades, entonces una disculpa, pero les prometo que toda esta semana voy a practicar, ensayar y buscar buscar y ensayar para poder transmitirles a ustedes con la mejor calidad posible nuestro taller de acercamiento a la Biblia. Este taller de acercamiento a la Biblia que la intención es que todos nos acerquemos a la palabra de Dios y lo hagamos de la mejor manera. Vamos a recordar que para acercarnos a la Sagrada Escritura es bien importante que lo hagamos siempre con una actitud humilde, siempre con una actitud serena y siempre con una actitud de recordar a quién nos estamos acercando. Entonces, tenía preparadas unas diapositivas, pero se me ha venido aquí dificultando un poquito, entonces lo que voy a hacer es que se las voy a venir mostrando a través de precisamente a través de esta cámara, de esta aplicación. Aquí tengo las diapositivas y vamos a hacerlo aquí y vamos a... Lo primero que sí tendríamos que hacer es recordar y pedirle al Señor, ¿sí?, que nos conceda a todos la gracia de acercarnos a Él, a su palabra, y que lo hagamos siempre con humildad, siempre con la intención, ¿sí?, de escucharlo, ¿sí? Y entonces vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo en esta reunión que comenzamos el día de hoy. Y les recuerdo que el día de mañana vamos a comenzar o a retomar con nuestro curso de los padres de la Iglesia. Vamos a comenzar desde el principio y vamos a retomar nuestro curso de los padres de la Iglesia. Eso va a ser todos los martes. Es muy interesante, es muy interesante. Y bien, vamos a pedir al Señor que nos ilumine con su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu para iluminarnos. Concédenos que la luz de tu Espíritu ilumine nuestra mente y podamos comprender tu palabra. Toque nuestro corazón y aprendamos a amarla. Fortalezca nuestra voluntad y la pongamos por obra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el formato de este curso, de estas clases, llamémosle de alguna manera, va a ser muy sencillo, ¿sí? Yo voy a exponer aproximadamente por 30 minutos y después voy a dejar unos 15 minutos de preguntas y respuestas, pero de todas maneras quedará grabada esta clase o este primer taller, quedará grabado aquí para que entonces en el buzón de comentarios puedan poner sus preguntas y dudas y las aclararemos en la siguiente reunión, ¿de acuerdo? Por otro lado, ¿qué es lo que en qué nos vamos a basar? Por supuesto, nos vamos a basar. Hace muchos años, el padre Carlos Junco, de aquí de Monterrey, que él junto con Monseñor Ruy, que ahora es obispo, ellos juntos desarrollaron un curso bíblico, ¿sí? Un curso de acercamiento, y entonces hicieron un pequeño librito que se llama
Dios habla hoy. Eso en aquel entonces. Años después, el padre Carlos Junco sacó, se me olvida que la cámara se ve del otro lado, pero bueno, sacó otro libro más actualizado, y que entonces vamos a buscar basarnos en esos dos, ¿de acuerdo? Vamos a buscar basarnos, porque yo ya lo tengo, precisamente las presentaciones, las diapositivas, en el curso bíblico Dios habla hoy, pero también me estaré basando en este otro curso, se llama La Biblia en mi vida, ¿de acuerdo? La Biblia en mi vida, son exactamente 52 sesiones, una para cada semana, nos tomará todo un año, ¿verdad? Pues bien, vamos a comenzar entrando, ¿sí? En materia, como quien dice, ¿sí? Y entonces vemos nosotros, pues aquí, esta portada. De todas maneras, estas presentaciones veré la manera de hacérselas llegar, ¿de acuerdo? Entonces, tu palabra, Señor, es luz para mis pasos. Esta expresión está basada en el Salmo 119, en el versículo 105. Tu palabra, Señor, es luz para mis pasos. Y entonces comenzamos, ¿sí?, con la unidad 1. Comenzamos nosotros con esta introducción a la Biblia. Aquí les voy a dar más o menos un esquema, ¿sí?, de lo que vamos nosotros a ver el día de hoy. Primero que todo, la importancia para nuestra vida de la Sagrada Escritura. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, escuchamos nosotros la historia de Samuel, precisamente. El Señor le habló a Samuel: Samuel, Samuel. Y él respondió: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Esta actitud de Samuel es la que nos da a nosotros pauta para acercarnos a la palabra de Dios. Nos podríamos preguntar nosotros hoy en día: bueno, Señor, ¿cómo me hablas? ¿Cómo me diriges la palabra? Señor, yo quiero que tú me hables. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y entonces, pues bien, nosotros vamos acercándonos a la palabra de Dios con una actitud de escucha. ¿Y por qué? ¿Por qué llamamos nosotros a la Biblia la palabra de Dios? ¿O por qué el Señor se ha decidido hablarnos? Pues bueno, te tengo una buena noticia, una gran noticia, de hecho. Fíjate, Dios quiere entrar en contacto con nosotros y entablar un diálogo, ¿sí? Imagínate qué maravilloso. Tenemos un Dios que quiere dialogar con nosotros. ¿Y para qué quiere Él dialogar con nosotros? Para comunicarnos su vida divina, para relacionarse con nosotros, para revelarnos. Fíjense, revelarnos quién es Él, y en base a esa relación con Él descubramos quiénes somos nosotros, y en base a eso nosotros descubramos cuál es precisamente su plan para nuestra vida, su proyecto, ¿sí? Vamos desglosando estos tres pensamientos, ¿sí? Desglosando estos tres pensamientos, nos ponemos nosotros a pensar. Primero, ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Dios que se nos revela, se nos da a conocer? ¿Sí? Bueno, pues este es tu Dios, precisamente. Un Dios que no está alejado, un Dios que tampoco es un ídolo de piedra, de pasta, o de barro, o de oro, o de plata, que, como dice la misma Sagrada Escritura, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. No, nuestro Dios
es diferente. Y nuestro Dios se nos da a conocer, ¿sí? Por eso llamamos nosotros a esa acción de Dios, a esa acción de darse a conocer, lo llamamos la revelación. Dios se revela a nosotros. Es revelación con V, no revelación con B, ¿de acuerdo? Revelación con V. Déjenme, voy a quitar las notificaciones aquí en esta cosita, para que si no nos va a estar estorbando. Una disculpa, ¿verdad? Pero estoy haciendo mis pininos en dar clases por este medio. Entonces, ya está. Entonces, les prometo que voy a ir puliéndome. Es más, ya hasta me anoté para unas clases el miércoles para poderles dar esto y compartir esto de mejor manera. ¿De acuerdo? Bien, entonces estábamos hablando. Nuestro Dios es un Dios personal, es una persona. Cuando digo que es un Dios personal, no quiero decir con esto que es un Dios nada más para mí, ¿verdad? Porción individual. No. Cuando me refiero a que Dios es un Dios personal, me refiero a que es alguien con quien nosotros podemos relacionarnos. Y entonces Dios elige diferentes maneras para relacionarse con nosotros. Y se relaciona con nosotros revelándose, dándose a conocer, ¿de acuerdo? Y entonces, esto es la revelación. Él se da a conocer y dándose a conocer nos muestra quién es Él. Sí, muy bien, descubrimos quién es Él, pero lo más maravilloso de la revelación es que a través de esa relación que Él establece con nosotros, recuerden lo que nos dice el Papa Francisco, Dios siempre nos primerea, es decir, el primer paso siempre lo da Él. Entonces Él se nos da a conocer. Y en esa acción de dársenos a conocer, nosotros conocemos quién es Él, pero también quiénes somos nosotros. Y esto es maravilloso, porque entonces descubrimos quiénes somos nosotros en esa relación que establecemos con Él. Y también nos va revelando cuál es su proyecto para nuestra vida. Ahora bien, esta revelación de Dios, ¿sí?, se lleva a cabo a través de palabras y obras íntimamente ligadas. Las obras confirman lo que anuncian las palabras, y las palabras proclaman las obras y explican su sentido. Porque así es Dios. Dios se revela a través de palabras y obras. Y entonces estas palabras y estas obras están íntimamente ligadas. Ahora bien, esta revelación se lleva a cabo paulatinamente. Muy bien, podemos nosotros decir que Dios es el perfecto pedagogo, ¿sí? A ver, ¿qué nos enseña un maestro? Nos enseña primero a multiplicar, dividir, o vamos aprendiendo poco a poco. Aprendemos primero a contar, después aprendemos a sumar, después a restar, después a multiplicar, después a dividir, después las famosas raíces cuadradas, después las derivadas, después que si las tangentes, y empezamos ya con trigonometría, etcétera, etcétera. Pero es un aprendizaje gradual. De la misma manera, Dios, que es el perfecto pedagogo, se nos va revelando así, gradualmente. Y esta revelación que Él va haciendo de sí mismo, la hace a través de diversos mediadores, ¿sí? A través de diversos mediadores, que en este caso, ¿sí?, son los profetas, son los
profetas del Antiguo Testamento, los jueces. Vamos a ir aprendiendo de todo esto, ¿eh? No coman ansias, ¿de acuerdo? Y entonces esta revelación se va llevando a cabo paulatinamente a través de Abraham, Isaac, Jacob, y toda esta revelación de Dios que se va dando a través de diversos mediadores paulatinamente, ¿sí?, alcanza su plenitud en la persona de Cristo, ¿sí? En la persona de Cristo. Podríamos decir que el Señor nos dice, ok, mi última palabra, todo lo que yo te tenía que decir, alcanza su plenitud en Cristo. Cristo es la palabra definitiva del Padre, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que Cristo sea la palabra definitiva del Padre no desautoriza, no desecha, no echa por tierra todo lo anterior. Al contrario, construye sobre lo anterior. Entonces, esta revelación que se lleva a cabo paulatinamente tiene su plenitud en la persona de Cristo Jesús. Y esta revelación consignada por escrito en los libros de la Biblia, ¿sí? Queda consignada por escrito en los libros de la Biblia. Y este es el proceso precisamente de la revelación. Ahora bien, para lo que nos incumbe, ¿sí?, que es la revelación, ¿sí?, escrita, la palabra de Dios escrita, nosotros la recibimos de dos maneras, ¿sí? La recibimos, ahí se ve el reflejo de la lámpara, ahí mero. La revelación de Dios, ¿sí?, porque Dios nos habla en el Antiguo Testamento, ¿sí? Nos ha hablado a través del Antiguo Testamento. Y entonces, o lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? La finalidad, ¿cuál fue la finalidad del Antiguo Testamento? La finalidad del Antiguo Testamento fue preparar la venida de Jesucristo a través de promesas, alianzas, profecías, acontecimientos, etc. Ustedes recuerdan aquella promesa que hace el Señor precisamente a través de cuando a Adán y Eva, y cuando le dice a la mujer y a la serpiente le dice, la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Esa es la promesa desde el Génesis, ¿sí? Y entonces hay promesas, hay alianzas, promesas, por ejemplo, como la de Abraham. Haré de ti un gran pueblo, un pueblo tan numeroso como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. A través de profecías, ¿sí? A través de profecías. He aquí que mi siervo prosperará, he aquí que mi siervo, ¿sí?, será contado entre los malhechores, etc. Acontecimientos. ¿Cuáles acontecimientos? Bueno, la tierra prometida, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, etc. Por lo tanto, el pueblo de Israel que ha sido elegido, ¿sí?, experimenta la cercanía de Dios en su historia personal, en su historia particular, ¿sí? Somos el pueblo de Dios, nuestro Dios no nos abandona, nuestro Dios nos lleva de la mano, ¿sí? Y entonces Dios no es una teoría o una idea, ¿sí? Tampoco Dios es como los ídolos de piedra, de barro, de oro o de plata de los pueblos vecinos, sino que nuestro Dios es alguien que camina con nosotros. Nuestro Dios es alguien que interviene, que se hace presente en nuestra historia, la historia de nuestro pueblo, ¿sí? Por lo tanto, podemos nosotros deducir o afirmar que el Antiguo Testamento es el tiempo de la promesa, ¿sí? Es el tiempo de la promesa. Nos va llevando Dios, se va revelando, pero al mismo tiempo nos va llevando de la mano
y nos presenta precisamente que este es el tiempo de la promesa. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, la revelación, fíjense ustedes, seguimos hablando del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? La revelación de Dios en el Antiguo Testamento nos recuerda primero que puesto que la revelación es progresiva, encontramos muchos elementos imperfectos y pasajeros. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. El tener varias esposas, el que a veces hay algunas situaciones en las cuales Dios ordena algunas cosas que a nosotros nos suenan escandalosas al día de hoy, etcétera. Pero bueno, todo esto es porque la pedagogía divina nos lleva de la mano, ¿de acuerdo? Ahora, el Antiguo Testamento encuentra un sentido totalmente diverso, o más que diverso, yo diría, pleno a la luz de Cristo. Es decir, Jesucristo, que es la plenitud de la revelación, pero nos estamos adelantando, encuentra su revelación plena, su sentido pleno, el Antiguo Testamento, a la persona, a la luz de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, el Antiguo Testamento no lo despreciamos de ninguna manera, no lo dejamos de valorar, no lo hacemos a un lado, lo asumimos como palabra de Dios y como parte de la pedagogía divina y además también como historia de la salvación, ¿sí? Es historia de salvación, es una historia de amor, hermanos. Dios se nos revela por amor, ¿sí? Dios se nos da a conocer porque nos ama. Él nos creó por amor y nos creó para el amor, ¿sí? Entonces, Dios se nos ha revelado y, fíjense, en el Antiguo Testamento, así les voy a mencionar nada más 3 puntitos, así nada más, ¿sí? Con sus acciones y promesas, Dios guió el peregrinar de Abraham. Sal de tu tierra y de tu casa paterna y ven a la tierra que yo te mostraré. Y a los demás patriarcas, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, ¿verdad? Moisés. Después, tomó partido por el más débil y el oprimido. Eso es maravilloso. Dios toma partido por el más débil y el oprimido. ¿Qué le dice a Moisés? He escuchado el clamor de mi pueblo, ¿sí? Su pueblo que estaba esclavo en Egipto, llamando a Moisés a liberar a su pueblo. Después, sella con su pueblo una alianza de amor y les da su ley, ¿sí? Allá en el monte Sinaí. Los conduce después a la tierra prometida. Les comunica su palabra de salvación. Pero cuando el pueblo pecó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Cuando el pueblo pecó, Dios no lo abandonó. De ninguna manera, Dios no lo abandonó, sino que perdona, ¿sí? Y les permite al pueblo prepararse para la venida de Cristo. De esta manera, ¿qué es lo que descubrimos en el Antiguo Testamento? Descubrimos que el Señor no nos trata como siervos, nos trata como amigos. Se nos revela como Dios, como único Dios, que es Padre amoroso y Madre tierna. ¿A poco no dice en el Antiguo Testamento, ¿conoces a una madre que se olvide de su hijo? Pues aunque hubiera una madre que se olvide del hijo de sus entrañas, yo no te olvidaré jamás. Con amor eterno te he amado. ¿Sí? Entonces, eso es maravilloso que lo descubrimos nosotros en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a quitarnos esa concepción del Antiguo Testamento como de que, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. No, es el mismo Dios. Entiende que Dios se nos va revelando así paulatinamente y por eso estamos invitados a escuchar la voz de Dios y agradecer su cariño,
agradecer el cariño que Él nos tiene y que nos ha llevado de la mano, este Dios que nos ama y que nos lleva de la mano. ¿De acuerdo? Entonces, a través del Antiguo Testamento descubrimos que Dios nos creó, que es nuestro Padre, que nos creó para el amor, que se nos da a conocer, ¿sí? Él se nos revela, se nos da a conocer, ¿sí? Que nos elige como su pueblo, ¿sí? No por ser el más grande, el más poderoso, sino porque éramos el pueblo más necesitado de Él. Y entonces, este Dios que se nos revela como Padre amoroso, como que además también se hace presente en nuestra historia, este es el Dios en quien creemos. Y este es el Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, vamos a dar ese pasito, ¿sí? Vamos a dejar de pensar en el Antiguo Testamento como un Dios malvado, duro, juez, etc. A ver, recuerden, los que son madres o padres de familia y que tienen niños chiquitos, pues la verdad que hay que de chiquitos decirles muchas veces, métete a bañar, hasta que ya ellos solitos. Bueno, la revelación de Dios nuestro Padre es precisamente de esta manera, es una revelación paulatina. Dios es maestro, ¿de acuerdo? Dios es maestro y se nos va revelando paulatinamente. Les voy a poner un solo ejemplo de esta revelación paulatina para cerrar nuestra lección del día de hoy, en la cual nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos al Antiguo Testamento. Resulta ser que, y ahorita les voy a dar algunos pasajes para que lean ustedes y lean un pasaje cada día. Ahorita les voy a dejar tarea, ¿sí? Para que ustedes lean esta semana. Hay un pasaje en el cual, fíjense, Dios le habla a Abraham, ¿de acuerdo? Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu casa paterna y ven a la tierra que yo te mostraré. Yo haré de ti un gran pueblo. Cuenta las arenas del mar, a ver si puedes. Cuenta las estrellas del cielo. Bueno, más numerosa que las arenas del mar y más numerosa que las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y entonces Abraham sale de Ur de Caldea y va a la tierra que Dios le muestra. Y entonces allá está Abraham y en su ancianidad concibe. Y concibe a su hijo, a Isaac, ¿de acuerdo? Y entonces Isaac es su hijo muy amado, la pupila, la niña de sus ojos. Y entonces Yahvé le habla y le dice: sacrifícame a tu hijo. Ah, caray. Dios me promete una descendencia numerosísima. Me da un hijo y me pide que se lo sacrifique. Y aún así, Abraham obedece a Dios. Y entonces lleva a Abraham a su hijo Isaac, lo lleva al monte Moria, que se encuentra en Jerusalén. Y entonces ahí va precisamente Isaac cargando con la leña para el sacrificio, subiendo al monte. Ya les he platicado en más de una ocasión que este es un símbolo y una profecía de Jesucristo, el Hijo amado del Padre, subiendo al monte, cargando con la madera para el sacrificio, para ser sacrificado. Pero bueno, ese no es el tema que nos incumbe el día de hoy al respecto de este pasaje. Lo que nos incumbe al respecto de este pasaje es lo siguiente. Llega el momento de sacrificar a su hijo, que era su primogénito, y entonces llega, lo ata, lo coloca sobre la madera, ¿sí? Y está a punto de descargar el cuchillo, y entonces cuando está a punto de... Dios lo detiene y le dice: basta,
ya sé que temes a Dios. No necesitas sacrificar a Isaac. Bien. Han de saber ustedes que la costumbre de los pueblos de alrededor de donde andaba Abraham era la de sacrificar a sus hijos, a sus dioses. Entonces, por eso, pues Abraham piensa, bueno, pues a lo mejor este Dios así es y me está exigiendo este sacrificio. Bueno, esta es la manera que utiliza Dios para enseñarle a Abraham que no necesitaba sacrificar a su hijo para darle culto a Dios, ¿sí? Esa fue la manera que utilizó Dios para enseñarle a Abraham. Se fijan cómo la revelación es así, poco a poco, y la pedagogía de Dios nos va enseñando. Le enseña a Abraham que no era necesario que Isaac muriera, sino que lo que quería Dios era que Abraham fuera capaz de entregárselo. ¿De acuerdo? Esa es la lección. Pues bien, vamos ahora, ¿sí? Les voy a encargar la tarea, ¿sí? La tarea del día de hoy. Es una lectura, ¿sí? Es una lectura. Les voy a poner aquí, ¿sí? La página, ¿sí? Del libro para que ustedes entonces puedan programarse, ¿sí? Y hagan la tarea. Muy bien. La tarea va a ser la siguiente. Miren, ¿sí? Primero que todo, necesitamos memorizar, ¿sí? Este pasaje del Salmo 136, versículo 1. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que nosotros necesitamos memorizar, ¿sí? ¿Por qué aparece un 135 entre paréntesis? Porque hay otra numeración de los salmos en las cuales dividen un salmo y entonces toma otra numeración. Pero si tú buscas en tu Biblia vas a encontrar en el Salmo 136, es lo más seguro, ¿sí? Que encuentres ahí ese pasaje, ¿de acuerdo? Y entonces ese pasaje hay que aprendérnoslo. ¿Por qué? Porque demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Otras traducciones varían y ponen porque es eterna su misericordia. Entonces, ¿cuáles van a ser las lecturas para esta semana? Muy bien, si quieren pueden tomar pantallazo, ¿sí? Y entonces aquí lo tienen. Lecturas para la semana. El día de hoy van a leer el Salmo 136 completito, ¿sí? Den gracias al Señor porque es bueno. Bueno, te pido que te fijes bien en las distintas acciones por las que los israelitas alaban a Dios en este Salmo, ¿sí? En este Salmo los israelitas dan gracias a Dios por diversas acciones, intervenciones de Dios en su historia. Bien, aquí la pregunta es, ¿qué acciones de hoy podríamos añadir nosotros como pueblo? ¿Sí? ¿Qué acciones? ¿Por qué le podríamos dar gracias a Dios como pueblo? Esas son las preguntas que te tienes que hacer el día de hoy. El día de mañana vas a leer el Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Y ahí te invito a que pongas atención, ¿sí? A lo que nos pide el Señor. Nada más las dos primeras lecturas, es decir, la de hoy y la de mañana, son en las que te encargo una tarea. El resto de las lecturas simplemente te pido que las leas para que tú te vayas acercando a la palabra de Dios, ¿sí? Por cierto, me faltaba para mostrar, ¿sí? Cómo se lee la Biblia, lo que son las puntuaciones y todo esto. Miren, el nombre del libro de la Biblia es el que viene ahí primero. Salmo o Deuteronomio o Éxodo o Josué o Judith o Salmo. ¿De acuerdo? Eso lo pueden buscar en su índice. El primer numerito, ¿sí? que está seguido de una coma, ese primer numerito indica el capítulo. ¿Ok? La coma nos separa y los siguientes números después de la coma indican los versículos.
Está bien fácil, ¿de acuerdo? Cuando tenemos, por ejemplo, donde dice en el número 2, Deuteronomio 6, eso se lee de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Eso quiere decir que vas a leerte los versículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bien, yo te invito a que hagamos un cambio de actitud y le demos gracias a Dios que nos ha regalado su palabra salvadora. Pues bien, aquí me dicen que algunos que no tienen Biblia. A ver, vamos a ver. Bien, creo que aquí en la parroquia, en la librería ya no tenemos Biblias. Voy a preguntar. Pero bueno, lo que podemos hacer es que podemos bajar alguna Biblia de internet. Yo te invitaría a que bajaras la siguiente, ¿sí? Déjenme, es que hay una aplicación, ¿sí? Esta aplicación, miren. Esta de aquí, ¿ok? Esta aplicación de aquí que se llama Apostólica, ¿sí? Con doble P, ¿sí? Ahí ustedes dan de alta, perdona, déjenme, volteo aquí esto, ¿sí? Dan de alta esta aplicación y esta aplicación, ¿sí? Tiene Biblia, miren, tiene Biblia aquí, ¿sí? Y entonces aquí tienes Antiguo Testamento, ¿sí? Y aquí tienes, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, etc. Esta es de hecho la traducción que hizo el padre Carlos Junco, que también hizo el curso en el que nos estamos basando para esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden bajar su aplicación Apostólica, ¿de acuerdo? Y recuerden que allí en esta aplicación, además de que tenemos el misal, con las lecturas de todos los días, las oraciones y todo esto, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿sí? Ahí tenemos, además del misal, el tutorial, ahí tenemos la Biblia, tenemos la liturgia de las horas, que de esa vamos a aprender después, parroquias, etcétera, ¿ok? Entonces, recuerden bajar la Apostólica, ¿sí? Es esta aplicación de aquí y es gratuita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, ok, entonces, ¿qué más? Bueno, si quieren ustedes poner preguntas aquí específicas, las podemos responder en la próxima clase. Vamos a tener entonces, vamos a tener la próxima celebración. Bueno, familia Santini, bueno, ya sabes, entonces puedes bajar ahí tu Biblia en internet. Irene, prestaste tu Biblia. Bueno, ya sabes lo que dicen de los libros y con mayor razón de la Biblia. Vamos a buscar las Biblias, ¿de acuerdo? El libro en el que está basado la clase, creo que ya no se edita. Se llama Dios habla hoy, de hecho no lo tengo. El que sí se edita hoy, y también vamos a estar tomando algunos capítulos y algunas tareas, es La Biblia en mi vida. Se puede conseguir, si no me equivoco, en la librería San Pablo, pero ni idea tengo si esté abierta ahorita, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto digitalmente pueden bajarla aquí en esa aplicación que les acabo de decir, ¿ok? Muy bien, ya les dije cómo se llama el libro. La tarea anotada en algún lado, bueno, pues bueno, acuérdense que estoy haciendo mis pininos para dar clases aquí en Facebook, ¿verdad? Vamos a ver si, incluso a ver hasta si puedo conseguirme algún otro telefonito que alguien tenga y que me done uno que ya no use, y entonces lo doy de alta, y entonces lo doy de alta y hago de ese, pues que sea para un WhatsApp especial para la clase, ¿de acuerdo?
Bueno, muy bien. Muy bien, Víctor. Pues volver a abrir la Biblia. Hay que desempolvarla, ¿eh? Las últimas dos lecturas. Ok, Patricia, ahí te van. Lo voy a volver a poner aquí en la pantalla para que entonces puedan ustedes, tomar aquí. Aquí está. ¿Sí? Ok. Aquí están las lecturas, ¿de acuerdo? Esas son las lecturas para toda esta semana, ¿sí? Entonces, el sirio, lo que preguntas, Grisi, no es precisamente de la clase de Biblia, pero sí, sí, aún tenemos sirios aquí en la parroquia, ¿ok? Bien, muy bien. María, ya vieron aquí mi tiradero. María, puedes bajar la app, en la App Store que tengas ahí en tu teléfono y si no, pregunta a alguien que te pueda ayudar, ¿de acuerdo? No hay que enviar la tarea, y aquí vamos a seguir trabajando. Bien, la fase, ok. Cada semana, todos los lunes a las 7 vamos a estar viendo la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, muy bien. Bien. Aquí mismo ya pueden ustedes ir teniendo lo de las tareas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Es necesario aprender el sirio a leer la Biblia? No, no es necesario, pero sí es muy recomendable cuando rezamos, cuando hacemos oración. Recuerden, bueno, mañana en la próxima clase vamos a ver cómo acercarnos a la Biblia, qué actitudes podemos acercarnos a la Biblia, ¿de acuerdo? Vamos a ver también en la cuestión de liturgia. En las clases de liturgia, ¿quién eres? MRTM Torres. Bueno, en las clases de liturgia, que van a ser los jueves, ahí vamos a ver esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Alma, aquí está la app, es gratis. La app ahí está precisamente, ¿ok? Ok. Muy bien. Sí, voy a preguntar si tenemos Biblias aquí en la librería y entonces les aviso. Si no, entonces ustedes pueden hablar y preguntar en Ediciones Paulinas o en la librería San Ignacio, que está cerquita de la Alameda. Busquen por ahí, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, Muy bien. Ok. Bueno. Bueno, después seguiré respondiendo dudas y vamos a hablar más sobre este tema. Me preguntas, Maribeth, ¿cómo ampliar la lectura sobre el tema de hoy? Haciendo precisamente la tarea, así te vas a ir acercando al Antiguo Testamento y vas a descubrir la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver y les prometo que voy a practicar más para ver si les puedo dar la clase así muy de manera mejor, ¿de acuerdo? Bueno, nuestras sesiones que estamos teniendo las estamos teniendo todos los días a las 7 de la tarde, ¿eh? Nada más que estoy haciendo los lunes clase de Biblia, los martes historia de la iglesia. Ahora estamos viendo o vamos a empezar a ver los santos padres, que son la primera generación de cristianos después de los apóstoles, ¿de acuerdo? Los miércoles vamos a estar viendo, creo que va a ser sesión de preguntas y respuestas. Pregúnteme lo que quiera, ya veré si le respondo o no. Los jueves va a ser clases de liturgia basados en el documento Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Los viernes todavía vamos a ver qué onda, ¿ok? Y los sábados también, ¿ok? Todavía nos falta ver temática para esos días, ¿ok? Muy bien, bueno. Aquí Yolanda dice que puede regalar una Biblia. Pues bueno, a lo mejor si la dejan aquí en la parroquia. Y aquí Lucero ya publicó aquí en los comentarios, léanlos.
todas las tareas para las lecturas para esta semana, ¿de acuerdo? Tarea no, con la de sus hijos. Muy bien. ¿Va a haber examen final en el curso? Pues bueno, yo creo que sí, vamos a pensarlo, ¿de acuerdo? Biblia para adolescentes. Hay una Biblia del joven, ¿de acuerdo? Hay una Biblia del joven que es muy recomendable, ¿sí? Clase de apologética, esa a lo mejor la dejamos para después. ¿La app está para Android? Sí, también está para Android, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, muy bien. El centro. Ok, muy bien. Bueno, vamos a dar por terminada nuestra clase porque sigue la hora santa y no debo de tardarme mucho tiempo, ¿verdad? En el templo Padre Nuestro nos dice Mayo que aquí hay Biblias, ¿ok? Hiciste bien, Deyis, hiciste bien. Muy bien. Las Paulinas están cerradas, no sabía. La parroquia de Santa Cruz del Padre Ernesto, allá en San Nicolás, no sé si estén vendiendo o ofreciendo Biblias. Aquí mejor alguna de las hermanas de las hijas de la visitación nos puede preguntar, nos puede decir. Hay gente que tiene Biblias de más. Bueno, pues si viven aquí en el territorio parroquial y pueden venirlas a dejar debidamente desinfectadas, pues bueno, aquí los podemos ofrecer, ¿de acuerdo? Muy bien. Los santos padres e historia de la iglesia viene siendo lo mismo. De la historia de la iglesia vamos a hablar sobre el tema de los santos padres, ¿ok? Que tienen mucha importancia, ¿ok? Examen, muy bien, muy bien. Bueno, después responderé aquí algunas de las cosas y bueno, pues para hacer nuestra, sí, Aide, puedes usar la Biblia de tu sobrino. Muy bien. La misa de tu hijo Emilio Bautista. Irene, ¿es aniversario de su fallecimiento? Sí, porque la misa de hoy creo que ya la ofrecí por él. Bueno, les voy a dar la bendición y le vamos a dar gracias a Dios que nos ha dado la gracia, ¿verdad?, de pues poder tener esta reunión y ahora sí, pues tener una temática firme y fija. También nos dicen que que en Beitiala, aquí Teresita me está diciendo que en Beitiala, allá en San Pedro, también debe haber Biblias, pero no sé si estén abriendo, ¿eh? Es que esa es la cuestión. Para las otras clases, otros libros, no, simplemente tu Biblia. Santini Gómez, sí, una de las Biblias que nos regalen, te la podemos regalar a ti, nada más es cuestión de que vengas a recogerla, ¿de acuerdo? Mañana el tema va a ser los padres de la iglesia, que es parte precisamente de la historia de la iglesia, ¿de acuerdo? Doris, me preguntas que si el curso de profundización en la fe se va a renovar después. Es que precisamente lo voy a retomar mañana, pero voy a empezar con el de los padres de la iglesia, ¿de acuerdo? Va a ser el curso de profundización en la fe, ¿sí? Bien. ¿Cuántas Biblias en casa? Pues las que sean de ustedes, pero recuerden, es muy bueno tener tu propia Biblia, ¿de acuerdo? Leti me dice que tiene 4 Biblias para donar. Bueno, pues nada más habría que traerlas aquí a la parroquia, Leti, ¿de acuerdo? Bueno, les voy a dar la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concedes. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana en la clase o el curso o la plática de profundización en la fe. Mañana les platico. Hasta mañana.